Las técnicas instrumentadas destinadas a mejorar el aclaramiento de secreciones bronquiales son un conjunto de estrategias terapéuticas que pueden inducir alteraciones de la fisiología respiratoria difícilmente asequibles de manera manual. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. Muy bien, otra vez, inhala. 1, 2, 3. Exhala, lento. Una vez más, inhala. 1, 2, 3. Exhala lento por la boca. La técnica de administración de la ventilación percusiva intrapulmonar y la ventilación volumétrica difusa es posible gracias a un dispositivo que permite impulsar hacia el paciente pequeños volúmenes a través de una pesa bucal mediante el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás de un venturi interno. Cuando la pieza se mueve hacia adelante, se entrega al paciente un bolo percusivo de gases. Cuando se mueve hacia atrás, se abre una puerta de exhalación y se produce la expiración. Este cambio de posición permeabiliza y ocluye repentinamente una puerta de entrada. Conecta con el nebulizador que permite el ingreso del dispositivo, del aerosol y los gases que van a ser inyectados. Su objetivo: favorecer el transporte de secreciones bronquiales de las vías aéreas medias, distales y facilitar el reclutamiento alveolar, aumentando la ventilación colateral y disminuyendo la hipersuflación pulmonar, producto de la resistencia de la salida del flujo aéreo que generan estos dispositivos. Una forma de proveer terapia con presión positiva expiratoria la brinda el TheraP. Con el uso del PEP se produce mejoría potencial en el manejo de secreciones debido al desprendimiento de estas de las paredes de las vías aéreas como consecuencia del incremento de la presión en fase expiratoria. La presión positiva generada durante la terapia con PPE permite el reclutamiento de estas estructuras en la ventilación, promoviendo la apertura de las vías aéreas durante la expiración. El equipo requerido para realizar la terapia con TheraP consta de una boquilla, una máscara, un resistor de presión, un indicador de presión expiratoria y un clip nasal. Procedimiento 1. Explique el procedimiento del paciente. Ensamble el equipo. Haga que el paciente se sienta verticalmente. Seleccione el orificio más grande. Anima al paciente a relajarse. Pida al paciente que realice una inspiración diafragmática que supere su volumen corriente a través del dispositivo. Haga que el paciente realice una pausa inspiratoria por aproximadamente 3 segundos. Pida al paciente que expire a través del resistor expiratorio hasta su capacidad residual funcional. La expiración debe ser activa pero no forzada. El terapeuta y el paciente deben observar el indicador o el manómetro expiratorio de presión asegurándose que se encuentra entre 10 y 20 centímetros de agua durante la mayor parte de la exhalación. Ajuste el orificio fijo cuando sea necesario para alcanzar una relación inspiración-expiración de aproximadamente 1 a 3, mientras que mantiene el nivel deseado de PEP. Si se selecciona un orificio demasiado grande, la expiración será corta y el nivel deseado de PEP no será alcanzado. Una serie de 10 a 20 repeticiones debe ser realizada. Después de quitar el dispositivo PPE, el paciente realiza varias maniobras expiratorias forzadas para expectorar las secreciones. El ciclo de 10 a 20 repeticiones con PPE seguido del HUF debe ser repetido de 4 a 6 veces en cada sesión. Durante de 10 a 20 minutos se realiza de 1 a 4 veces por día. El cornet o cuerno es un dispositivo que utiliza también el principio de oscilación durante la PPE. El aparato está conformado por una boquilla con una marca central, un tubo de válvula colapsado semejante a un globo desinflado, un tubo externo curvado y un silenciador. La curvatura en el tubo externo hace que el tubo de válvula se curve a un punto específico. Al soplar en el tubo de válvula se producen dos efectos.
1. El flujo de aire expirado se detiene por obstrucción en la curvatura del tubo de válvula hasta que se alcance una presión crítica, lo que causa que éste se enderece. 2. Cuando el tubo se endereza, el aire escapa. Al mismo tiempo, el extremo del tubo se vuelve hacia afuera, causando una nueva curvatura que opone resistencia nuevamente hasta que la presión la vence y se repite el efecto. El extremo del tubo regresa a la posición inicial después de remover el aire. En este camino, una acción de vibración ocurre con fluctuaciones definidas en presión y flujo. Al sacar y rotar la boquilla, el rango de presión puede variar entre 10 y 50 centímetros de agua, el rango de frecuencia entre 9 y 50 Hz y la velocidad de flujo hasta aproximadamente 0.7 litros sobre segundos. Una ventaja del Cornet sobre el Fluoride es que su uso es independiente de la posición y puede ser adaptado individualmente al paciente para obtener la presión y condiciones de flujo más agradables y útiles. Los efectos benéficos están relacionados con la modificación de las características reológicas del moco producidas por la vibración. Secundariamente, se consigue un efecto mucocinético por la misma razón. Por esto, está indicado en condiciones hipersecretoras. El dispositivo denominado a capela combina las vibraciones endobronquiales con la PPE para promover la movilización de secreciones pulmonales y la resolución de atelectasias. La frecuencia de vibración y la resistencia impuesta por el aparato pueden modificarse girando el dial de ajuste. Técnica de ejecución. Seleccione el dispositivo. Se encuentra en dos colores, verde para los pacientes capaces de mantener un flujo expiratorio de 15 litros por minuto o más por más de 3 segundos. Para azul, los pacientes incapaces de mantener flujos de 15 litros por minuto por 3 segundos. Coloque el dial de ajuste de la frecuencia a la izquierda, ajuste más bajo de la frecuencia resistencia. Si se desea aumentar, se gira a la derecha. Para proporcionar entrega simultánea de medicamentos, se fija el nebulizador al dispositivo. La boquilla se ubica entre los labios manteniendo un sello durante la inspiración. Utilice un clip nasal en caso de necesidad. Invite al paciente a realizar una inspiración lenta y profunda por 2 a 3 segundos. Invite al paciente a expirar activamente pero no vigorosamente a través del dispositivo. Instruye al paciente acerca de la necesidad de suspirar el impulso de toser durante la inspiración. El paciente debe de sostener la expiración activa por 3 a 4 segundos mientras que el dispositivo vibra. Si el paciente no puede mantener la expiración por ese tiempo, ajuste el dial a la derecha. Realice de 10 a 20 repeticiones. Retire el dispositivo e invite al paciente a realizar de 2 a 3 HAF para movilizar secreciones. Realice el procedimiento cada 1 a 6 horas según respuesta. Indicaciones: retención de secreciones, fibrosis quística, bronquitis crónica, bronquiectasias y neumonía, prevención y tratamiento de telectasias, optimización del dispositivo de aerosol. El Fluoride es un pequeño dispositivo manual que proporciona presión positiva expiratoria. Está conformado extremadamente por un tubo con una boquilla plástica endurecida en un extremo y una cubierta plástica protectora perforada en el otro extremo. Internamente posee un cono circular plástico en el que se aloja una esfera de acero de alta densidad. Los principios fisiológicos del Fluoride como dispositivo ayudante de la separación del moco de las paredes de las vías aéreas se basa en 1. La capacidad del aparato de producir vibraciones intraluminal. 2. El aumento intermitente de la presión endobronquial. 3. La aceleración del flujo expiratorio. El beneficio del dispositivo se debe a la oscilación generada durante la fase expiratoria, las cuales incrementan la presión y la velocidad de flujo del aire que circula en el sistema. La técnica se realiza en dos etapas, una de desprendimiento de secreciones y otra de eliminación de estas. Procedimiento: el paciente debe estar cómodamente sentado sosteniendo el dispositivo con el vástago en posición horizontal. Esto permitirá que el aire expirado fluya suavemente de los pulmones hacia afuera a través del dispositivo. El ángulo en el cual el paciente sostiene el dispositivo es crítico. Inicialmente debe de estar sostenido de modo que el vástago se encuentre paralelo al suelo, con lo que se consigue el cono interno una leve inclinación. Una vez identificado el ángulo de colocación del vástago horizontal, se pide al paciente inhalar lentamente aproximadamente 3/4 de una respiración completa.
al final de la cual debe realizar un periodo de apnea de 2 a 3 segundos, con el objeto de optimizar la distribución del gas inspirado. Luego se pide al paciente que coloque el Führer en la boca con los labios cerrados firmemente alrededor del vástago y que se asegure de que no queden escapes alrededor de ellos. Posteriormente, el paciente debe expirar a través del dispositivo a una velocidad razonable y rápida, pero no demasiado vigorosa. Mantengan concentrado al paciente de la sensación de vibración de las vías aéreas y procure que el reflejo de esta tos sea suprimido. Se pide al paciente que expire todo el aire contenido en sus pulmones inmediatamente de la sensación de presión que experimente. El ejercicio se repite de 5 y 10 repeticiones para desprender tanto moco como sea posible. El moco se moviliza más lejos de la vía aérea periférica con cada expiración a través del dispositivo. La segunda etapa, la movilización de secreciones, se pide al paciente que inspire lentamente y tan completamente como sea posible y que realice nuevamente un periodo de apnea de 2 a 3 segundos. Luego que el paciente expire poderosamente a través del dispositivo con el objeto de movilizar las secreciones hasta el nivel en el que se active el reflejo de tos. No obstante, si el moco no se expectora fácilmente, el paciente debe procurar una maniobra de Hoff. Los efectos benéficos del ejercicio ocurren aproximadamente de 5 a 15 minutos después de su inicio. Es la técnica más sencilla de PPE. Solamente se requiere un recipiente lleno de agua, una manguera lisa y un clip nasal. El paciente debe ser instruido para que expire por la boca a través de la manguera, con la nariz pinzada, para producir burbujeo por debajo del nivel de agua. La resistencia depende del sistema de longitud y del radio de la manguera, y de la longitud de esta sumergida en el agua. El incremento de la presión endobronquial favorece el vaciado alveolar. Fase 1 de ejercicios diafragmáticos. El primer ejercicio se realiza en decúbito supino, aunque es más conveniente ejecutarlo en bipedestación con el objetivo de facilitar la acción del músculo por efecto de la fuerza de gravedad. La inspiración es nasal para preservar las funciones de la vía aérea superior y entregar a los pulmones gas de adecuadas características físicas. El abdomen debe de proyectarse hacia afuera durante esta fase. En la expiración, el abdomen debe proyectarse hacia adentro, no por contracción de la musculatura abdominal, sino por acción del retroceso elástico del pulmón. Es conveniente expirar con los labios fruncidos para incrementar la presión endobronquial que tiende a mantener permeables las vías aéreas. Más aún, si el paciente es portador de un defecto ventilatorio obstructivo. El segundo ejercicio es similar, pero se realiza en posición sedente. Con esta se favorece el movimiento por acción de la gravedad, pero pueden aparecer impedimentos mecánicos por efectos de la flexión de la cabeza. Sin embargo, estos suelen aprovecharse como una primera carga que se aplica al músculo. El tercer ejercicio se realiza en decúbito supino, posición en la que desaparece el efecto facilitador de la gravedad y aparece el efecto de sobrecarga generado por el desplazamiento del contenido abdominal en sentido cefálico. Finalmente se realiza el ejercicio durante la deambulación. La fase 2 de ejercicios diafragmáticos se continúa realizando los ejercicios de la fase 1, pero se agregan los ejercicios de sobrecarga. Primer grupo. Se inicia en bipedestación o en sedente, si las condiciones del paciente lo permiten, para favorecer la excursión diafragmática por efecto de la gravedad. Ejercicio 1. Se realiza la inspiración de manera simultánea con la extensión del cuello. Este movimiento promueve la apertura de la vía aérea superior por la alineación de sus ejes. En la inspiración se flexiona la cabeza empleando un tiempo más prolongado que el uso en su fase inspiratoria. Se realiza 10 veces. Ejercicio 2. Se parte de una posición de reposo. Durante la inspiración los brazos se mueven en una flexión hasta 90 y durante la expiración regresan a la posición de reposo. Ejercicio 3. Los brazos se movilizan en abducción hasta 90 y durante la expiración retornan a la posición de reposo.
El ejercicio 2 y 3 de extrema simplicidad permiten iniciar la movilización de la cintura escapular y la porción superior del tórax. Se realiza 10 veces. El segundo grupo de ejercicio está orientado a activar cada hemotórax por separado, por lo cual tiene doble utilidad. De un lado permite movilizar las articulaciones torácicas y de la cintura escapular, y del otro lado facilita el llenado diferencial de cada hemotórax. Ejercicio 4. El paciente lleva extendido un miembro superior en abducción máxima a la vez que inclina el codo hacia el lado contrario, mientras inspira profundamente. En la expiración, vuelve a la posición de reposo expirado y utilizando el doble de tiempo que usó en la expiración. Esto se realiza 10 repeticiones. Frecuencia sugerida. Ejercicio 5. El paciente dirige un miembro superior hacia el suelo inclinando el tronco hacia el mismo lado e inspirando profundamente. Luego regresa expirando a la posición de reposo. Como en los ejercicios previos, la frecuencia de realización es de 10 veces. Ejercicio 6. El paciente coloca una mano detrás de la nuca y la otra en la cintura. Luego inspira profundamente llevando hacia atrás el codo del brazo colocado en la nuca, sin girar el tronco. En la expiración, lleva el codo hacia adelante expirando lentamente. Luego cambia el brazo y repite el ejercicio. Se realiza 10 veces. El tercer grupo de ejercicios incluye un ejercicio inicial de movilización de la cintura escapular y 2 ejercicios en los que se adiciona la flexión de tronco. Ejercicio 7. El paciente coloca las manos detrás de la nuca, luego inspira profundamente por la nariz, moviendo simultáneamente y lentamente los codos hacia atrás. En la expiración lleva los codos hacia adelante, expirando lentamente por la boca. Ejercicio 8. El paciente coloca las manos detrás de la nuca y luego inspira llevando los codos hacia atrás. Luego flexiona el tronco hacia adelante hasta lograr contacto de estos con las rodillas. Durante la flexión expira profundamente. Posteriormente vuelve a la posición inicial, inspirando lentamente. Ejercicio 9. Se realiza la inspiración de la misma forma que en los 2 ejercicios precedentes. En la expiración el paciente flexiona lateralmente el tronco hasta tocar con un codo la rodilla opuesta y luego vuelve a la posición inicial inspirando. Posteriormente cambia la dirección del movimiento del otro codo a la otra rodilla. Primer ejercicio. Está ligado al clásico ejercicio de reducción diafragmática, durante la inspiración de decúbito supino con rodillas flexionadas. El abdomen se eleva mientras simultáneamente se comprime la pared posterior de la cavidad contra el plano de apoyo, lo que exige contracción isométrica del grupo abdominal. El segundo ejercicio para el grupo abdominal se realiza en decúbito supino con las piernas y los brazos extendidos. Se actúa la inspiración utilizando patrón diafragmático. Durante la expiración, el tronco se flexiona anteriormente para involucrar los músculos abdominales superiores. El tercer ejercicio se dirige a los abdominales inferiores. Comienza en supino realizando la inspiración de manera idéntica del ejercicio precedente. En la expiración se elevan las piernas del plano de apoyo con las rodillas en extensión. El cuarto ejercicio es una modificación del segundo. Como la resistencia que supone el movimiento de los abdominales es el peso de la cabeza, la porción superior del tronco y la posición de los brazos, la variación de esta incrementa la resistencia. En este ejercicio se colocan los brazos cruzados sobre el tórax para incrementar la complejidad. El quinto ejercicio. Las manos se colocan detrás de la cabeza, con lo que la resistencia opuesta a la acción de los abdominales por parte de los brazos se incrementa al máximo.
Los ejercicios 6, 7 y 8 son modificaciones del 2, 4 y 5. La variación consiste en que se ejecutan con las caderas en flexión completa para eliminar la acción de los flexores, con el objetivo de conseguir acción selectiva de los abdominales. Estos ejercicios son complejos si se tiene debilidad abdominal, por lo que se realizan tan solo si se han logrado ejecutar correctamente y eficazmente los 5 primeros ejercicios. El noveno ejercicio activa los oblicuos mediante el movimiento combinado de flexión y rotación de tronco, en el que actúan el recto anterior del abdomen, el oblicuo externo de un lado y el oblicuo interno del otro opuesto. En decúbito supino y con las manos colocadas detrás de la cabeza, el paciente realiza la inspiración utilizando patrón diafragmático. Durante la expiración, el tronco se flexiona y se rota a un lado dirigiendo el codo de un lado hacia la rodilla del lado opuesto. Luego el paciente regresa a posición supino inspirando. El 10º ejercicio, el paciente flexiona la cadera y la rodilla de un lado y hacia ese lado dirige el codo opuesto durante la expiración. El ejercicio 11 se inicia con la inspiración diafragmática en supino. Durante la expiración, las piernas se levantan de plano apoyo manteniendo la espalda pegada contra la superficie, después de lo cual se realiza un movimiento de flexo-extensión de los miembros inferiores, un pataleo en bicicleta, durante toda la fase. Ejercicio 11. Es similar al anterior, pero los miembros inferiores se mueven extendidos, cruzados del uno del otro, un movimiento de tijera. Los objetivos de la ventilación dirigida: conservar el volumen minuto, incrementar el volumen corriente, disminuir la frecuencia respiratoria, mejorar la ventilación alveolar efectiva, disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la eficacia de la ventilación. Etapa 1 de ejercicios. Se persiguen 3 objetivos: reeducar y desbloquear el diafragma, fortalecer la musculatura abdominal, instaurar un patrón ventilatorio con grandes volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias bajas. Se inicia en decúbito supino enseñando la técnica de inspiración nasal lenta y profunda utilizando el patrón diafragmático, seguido de un breve periodo de apnea, después del cual se realiza una expiración máxima prolongada con los labios fruncidos, acompañada de depresión abdominal pasiva. El ejercicio se repite en posición de decúbito lateral, estirando el miembro inferior apoyado en la cama y en flexión de miembro colocado arriba. Los miembros superiores se colocan en posición frente, el situado contra el plano de apoyo se fleca y se coloca debajo de la cabeza, y el situado arriba se coloca estirado. Después el ejercicio se repite en posición sedente: inspiración nasal lenta, patrón diafragmático, apnea, expiración máxima prolongada con los labios fruncidos. Cada 3 minutos se invita al paciente para que realice una inspiración más profunda denominada suspiro dirigido. Durante esta inspiración profunda, el paciente debe elevar primero un brazo y posteriormente el otro, y debe devolverlos a su posición original durante la fase de expiración. Etapa 2 de ejercicios. En esta etapa se trabaja con los músculos abdominales como prueba preparatorio para la enseñanza de la tos controlada. El primer ejercicio se dirige en automatizar el patrón diafragmático, efectuando una inspiración nasal lenta con elevación simultánea del abdomen, seguida de un breve periodo de apnea. Luego se realiza la expiración prolongada con los labios fruncidos. El segundo ejercicio de esta etapa está dirigido a fortalecer el recto anterior del abdomen. Se realiza en decúbito supino, efectuando la flexión del tronco en sentido frontal, para regresar después de la posición inicial. Todo esto se efectúa en tiempo expiratorio, relajando al final la musculatura abdominal para iniciar una inspiración diafragmática, después de la cual se retorna a posición supina realizando una inspiración lenta prolongada. El ejercicio se realiza 10 veces durante las primeras sesiones, progresando posteriormente. Se progresa los ejercicios de juego costal en posición de bipedestación. El primero, durante la expiración, el paciente realiza abducción de los dos brazos hasta 90 grados y durante la expiración los brazos se llevan hacia adelante. Luego vuelve a la posición de abducción inspirando y finaliza el movimiento volviendo a la posición de partida expirando. Segundo ejercicio. El paciente coloca las manos sobre el límite del tórax y el abdomen, con los miembros superiores flexionados, y realiza una inspiración nasal desplazando los hombros, manos y codos hacia atrás, protuyendo el abdomen. Luego se efectúa la expiración contra los labios fruncidos, llevando el abdomen hacia adentro y los hombros, codos y manos hacia adelante.
El cuello se flexiona para facilitar el ejercicio. Etapa 4 de ventilación dirigida durante la actividad. Cuando los pacientes dominan las etapas anteriores, se les enseña a adecuarlas primero a sus actividades de la vida diaria y posteriormente a las actividades físicas, las cuales incluyen inicialmente subida y bajada de escaleras y finalmente ejercicios en ciclohidrómetro o banda sin fin. La aspiración lenta y total con la glotis abierta en el cúbito lateral. El paciente se sitúa del pulmón a desobstruir en posición infralateral. El fisioterapeuta situado detrás del paciente le pide que expire lentamente con la glotis abierta hasta el volumen residual, acompañando la maniobra con sus manos. Tiene como objetivo permitir una deflación máxima del pulmón infralateral. Es una maniobra indicada en condiciones hipersecretoras y en la inestabilidad bronquial para conseguir movilizar secreciones distales. El drenaje autógeno se realizará en 3 fases: desprendimiento de secreciones periféricas, recolección de secreciones de vías aéreas y evacuación de secreciones de vías aéreas centrales. Preferiblemente el paciente debe estar sentado con el cuello extendido levemente. Los ciclos ventilatorios deben realizarse utilizando el patrón diafragmático. Aconsejable que el paciente coloque las manos sobre el abdomen para reeducar el patrón y sobre el tórax para percibir la movilización de secreciones. Se realiza una inspiración nasal lenta evitando toser. Luego se realiza una pausa inspiratoria aproximadamente de 2 a 3 segundos para optimizar la distribución de la ventilación. La expiración se realiza lentamente a través de la boca, abriendo las vías aéreas superiores. Utilice el incremento en el flujo expiratorio para movilizar secreciones desde vías aéreas distales hasta la tráquea. Primer ejercicio: inspiración nasal, lenta, profunda y diafragmática, seguida de una expiración con la boca y la laringe abiertas. Se le pide que expire como si fuera a empañar con su aliento una lámina de vidrio. El segundo ejercicio es similar al primero en su ejecución, pero es activo asistido. La variación consiste en que el fisioterapeuta facilita la maniobra ejerciendo compresión torácica sobre el tórax. Una mano se coloca apoyada en la base del hemitórax infralateral y el brazo envuelve el hemiabdomen del mismo lado. Esa mano ejerce presión de abajo hacia arriba, dirigiendo el movimiento hacia el hombro contralateral. La técnica de Buitenko propone una posibilidad de manejo de los desórdenes que cursan con hiperventilación. Los ejercicios deben realizarse en posición cómoda, preferiblemente en posición sedente. 1. Tome y registre la frecuencia cardíaca. 2. Realice la técnica de pausa control. Inspiración lenta por la nariz durante 2 segundos, expiración lenta por la nariz durante 3 segundos y un pinzamiento de la nariz después de la expiración, hasta que el sujeto refiera incomodidad. Si el punto de apnea es menor de 10 segundos, el paciente tiene severos problemas ventilatorios. 3. Respiración superficial. El paciente debe ventilar, inspirando y expirando lo más superficialmente, como si olfateara. Este paso se realiza por 3 minutos. 4. Relajación de hombro y cuello. 5. Pausa máxima. El paciente repite la técnica de pausa control manteniendo la respiración hasta que experimente molestia. Registrar los datos.